para vos hoy de FOPEA, de ADEPA, de tantos colegas, ¿no? Gracias, José, pero la verdad, digo, no quería tanto hablar de eso, sino de... Bueno, vos te mantuviste en silencio desde que pasó lo que pasó, ¿eh? Y yo quiero, si vos me permitís unos segundos, compartir con vos y con la audiencia las alternativas de lo que... A ver, yo nunca hablo de sufrimiento, pero sí de acoso, embestida contra colegas. Y José del Río sufrió una embestida no de colegas, sino de las redes sociales, de medios de comunicación, sencillamente porque el Diario de la Nación, él es su jefe de redacción, tomó la decisión de publicar la información de los datos oficiales, Banco Central, Ministerio de Trabajo, y también todas las cámaras empresarias, de pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, sobre lo que ocurrió durante los 100 y pico de días de la pandemia. El presidente retuiteó una respuesta punto por punto de otro periodista. Yo no tuve tiempo de conversar con él porque intercambiamos unos chats, pero es un periodista que evidentemente tiene simpatías por el gobierno y no está mal que las tenga, pero que para mí fueron equivocadas. Pero a partir de eso se genera lo que yo llamo la estrategia de la demolición. Un montón de descalificaciones y José, yo quiero decirte algo, admiro tu templanza y el lugar donde te parás, porque te parás sobre los datos y sobre la información. ¿Y cómo molesta eso, eh? Sí, Luis, la verdad que no es una etapa que uno disfrute, y aparte yo nunca creo en hacer periodismo de periodistas. Digo, a mí no me interesa si otro periodista busca determinada fuente o busca determinada cuestión, porque cada uno tiene su misión, tiene su vocación, tiene su idea de buscar su información con las mejores fuentes. Y la verdad que lo que pasó me preocupa mucho, pero sobre todo por el presidente. Digo, a mí, vos habrás visto que no me interesó responderle a su entorno cuando retuiteaba y criticaba, sino directamente al presidente de la Nación, porque creo, y me preocupa, y después lo vamos a charlar aquí en Mesa Chica sobre todo, me preocupa que la persona que en su momento, te hablo allá lejos y hace tiempo, en 2007, cuando ocupaba la jefatura de gabinete de Néstor Kirchner, cuando se decidió desplazar a Bebacua, que era la titular del INDEC, porque se enojaba el presidente Néstor Kirchner, porque los datos del organismo público no le daban como él quería, no le daban que las prepagas no subían como él decía que bajaban, no le daban que la lechuga, te hablo de 2007, es historia en la economía local, pero ¿qué pasó? Se enojaron tanto con el INDEC, se enojaron tanto con los datos, que hubo una firma por entonces jefe de gabinete, actual presidente de la Nación, interviniendo por 9 años el organismo de las estadísticas, que en paz descanse Jorge Todesca, el padre de Cecilia Todesca, fue el que logró volver a las fuentes y darle a esa entidad una transformación. Entonces, lo que más me preocupa no es la anécdota de quién comenta o no comenta. Lo que sí me preocupa es cuando a partir de los datos se empiezan a enojar los presidentes, los ministros con información. Digo, cuando eso pasa, Luis, a nivel república tenemos un problema. Y estamos teniendo un problema bastante grande. Yo vi que le pediste una entrevista al presidente. Quiero decirte que te tenés que poner en la cola, porque yo tengo no creo tampoco que me den en esta circunstancia una entrevista a mí. No, pero hablando en serio, decime el tiempo que tenés vos, ¿eh? Estoy invadiendo tu programa. Venga. Me decís, ¿podemos seguir? Sí, sigamos. Mira, yo estoy realmente preocupado, José. Estoy realmente preocupado. De nuevo, no por mí, que soy una persona grande, que tengo muchos años en esto, que no me asustan ni las bravuconadas, ni las amenazas telefónicas, ni los que vienen a insultarte y a ponerse a este metro de distancia para provocarte y generar una reacción. Las barbaridades que dice Parrilli o Valdés en el sentido que trabajamos de espía cuando tenemos muchos años, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es el silencio del presidente frente a esto. Coincido. Digo, a ver, yo no quiero que salga a defender a nadie, quiero saber lo que piensa. Luis, están pasando cosas muy graves en nuestro país en el marco de la pandemia.
por un lado está lo que vos planteabas respecto de espías, no espías, toda esta cuestión que se sigue generando. Por otro lado tenés el enojo con quienes cuentan la cuestión económica, que la verdad que es la realidad, no te queda otra que contarla porque basta caminar por la calle para que los comerciantes te cuenten su caso, para que pasás por el peaje y la persona que está en el peaje te dice, che, contá, como lo decían también antes, digo, porque la otra mentira es, no pusieron en contexto, no lo decían, no hablaron del cepo, mirá, hay hasta un tag, como le decimos en digital, a cuando vos buscás, que se llama cepo al dólar. Que no le mientan al presidente. Vos buscás cepo al dólar en La Nación. Tenés 200 notas escritas de la época de la Cunza, si estaba Sanleris. Tampoco que le digan que no hablamos de la inflación. Tenés, mira, el 15 de enero de 2020, es fácil que algún asesor le diga la verdad. 15 de enero de 2020, firma Francisco Jueguen, época post-Macri, pero por el resultado de las PASO y por la gestión Macri. Sí, yo me acuerdo de esa nota. La inflación de 2019 fue la más alta en 28 años y deja un fuerte arrastre para este año. En tapa además, ¿no? En tapa, título principal, abriendo la home. Digo, pero no estamos contando ahora un libro de historia, estamos contando los 100 días de la pandemia. Y no estamos yendo contra el país, estamos ayudando. Porque si un médico no tiene el diagnóstico de lo que está pasando en la Argentina, en su país, y no lo ayuda una prensa crítica, independiente, cuando hablo crítica no es todo negativo, digo, es una prensa que dice lo que está pasando, lo bueno, lo malo, que trata de ayudar con información, que Nora Bar te cuenta la estrategia sanitaria, que otro te cuenta la estrategia económica, que Facundo Manes te complementa con lo que está pasando en materia de emociones, que otros te cuentan historias de vida, digo, eso es periodismo. No, bueno, ese es el problema. Yo creo que le están temiendo a eso, José. Y además, yo voy a decir algo que no habla bien de mí, pero habla bien de José del Río, de La Nación, o sea, se metieron con alguien, primero que tiene una computadora en la cabeza sobre lo que viene haciendo La Nación en los últimos años, ¿no? Yo la verdad que no la tengo. No me acuerdo ni lo que hice ayer a veces, ¿no? Pues entonces se metieron con... Y además, hay un concepto que a mí me gusta utilizar en este momento, que es la rebelión, la reacción, ¿no? La reacción mínima de los mansos, ¿viste? De los mansos. Yo me reconozco como una persona enérgica, que me dicen algo y así que en eso no hay novedad. Pero yo estoy conociendo cada vez más a gente muy calmada, con mucha templanza, como vos, como muchos otros colegas, como gente que conozco que labura en la calle, como laburantes, como gente que antes ni siquiera... A ver, mucha gente que votó a Alberto Fernández, mucha gente que votó a Alberto Fernández se está empezando a sentir agredida de diferentes maneras. Agredida. Luis, lo que está pasando con el campo, que el gobierno de la Nación, que las máximas autoridades no hablen de 61 silobolsas que están dañadas, de gente que al grano, el trabajador que está ahí, digo, porque se habla del campo como una entelequia, pero el campo es personas, es tu país, son gente que vota, gente que de hecho cuando mirabas los votos, muchos votaron por Alberto Fernández, y cuando ves que esa semilla que con tanto esfuerzo trabajó el campo, está pintada con el solo hecho de perjudicar el trabajo de otro, tiene que haber autoridades que salgan y digan, miren, estas imágenes que vemos son de criminales. Digo, y hay que entender eso, porque si no empezás por marcar lo que está pasando ahora, después puede ser demasiado tarde. Y de nuevo, a mí me gusta tomar distancia de la grieta, ni la derecha, ni la izquierda, ni el norte, ni el sur. Los datos, 61 silobolsas rotas. Es una tendencia importante, ¿no? Tendencia creciente de gente que trabaja, de gente del campo que está y que se los trata de demonizar como se trata de demonizar a los periodistas. Son argentinos, a nosotros nos dijeron que iban a venir a salvar esta grieta, no a ampliarla. Hacer mejores. Bueno, el discurso del presidente, eso es otra cosa que me preocupa, José, cuando vos me digas terminado, pero me preocupa mucho. El presidente no es que hizo un discurso en el Congreso de inauguración de las sesiones ordinarias hace 5 años y se olvidó. Lo hizo hace 5 minutos y dijo, yo quiero que se me recuerde como el presidente que va a estar por encima de la grieta. Y la verdad que yo no, a ver, lo voy a plantear mirá, me voy a poner el traje de manso y moderado y voy a decir, era el presidente de la moderación. Eran los votos que le faltaba al frente de todos para ganar, porque dijeron, bueno, va a venir una persona moderada a arreglar mucho de lo mal que hizo el gobierno anterior.
Mucho de lo mal que hizo en política económica el gobierno de Macri. Una persona moderada. Yo no lo estoy sintiendo desde el punto de vista político, no hablemos del personal, ¿no? Porque cada uno tiene su carácter. Desde el punto de vista político no lo estoy percibiendo como un dirigente y un político moderado. Sí, sí, es así. Bueno, Luis, gracias por estar y gracias por tus mensajes y también los de tantos colegas que valoro, quiero y respeto. Así que muchas gracias. Nos quedamos mirando porque ahora vamos a... Bueno, a Se ver viene qué pasa. Santiago Kovadlov, vuelve a hablar Nicolás Massot, que hace mucho que no está Daniel Artana para contarnos qué pasa. Vamos a hablar con Pablo Sirven para ver cómo ve el periodismo en esta época, así que tenemos un programón. Un abrazo para vos y un saludo para todos los invitados. Abrazo grande. Y les decía, el riesgo de enojarse con los datos. Ustedes saben que hace tiempo en el periodismo ya trabajamos con datos. Sabemos lo que vos leés, sabemos lo que te interesa, sabemos qué es lo que te preocupa. Tenemos la posibilidad de interpretar. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, ayer vino un número que uno puede enojarse con ese número o puede decir, esta es la realidad que tiene la Argentina. Abril mostró un desplome, y esto lo digo, desplome de 26,4% interanual de la actividad económica del EMAE. Es la previa, es una figura técnica de lo que viene después, que es el PBI, que es el conjunto de riqueza que genera un país en el proceso de 12 meses, y el EMAE es la actividad económica, es la previa, es lo que te dice cómo viene después el Producto Bruto Interno. Esto fue la caída más importante de la historia, ya lo veías a Carlos Pañi diciendo volvimos 16 años para atrás. Todos los sectores reflejaron caídas que llegaron al 86% anual. Tenés que ir a 2002, te decía, para mirar esos números. Hay bajas pronunciadas en todas las actividades. Y el fin de semana, el presidente se enojó con los datos. Empezó a retuitear de su entorno una serie de informaciones inexactas que a mí me interesa corregir, pero no por el hecho de A, B, le dijo a C, le dijo a D, sino porque si vos no tenés los datos, digo, punto 1, proyecciones. Proyecciones económicas que fueron las que él tomó por enojo. Proyecciones económicas que tenían como fuente, es correcto, ABCEB. ABCEB es la consultora que lidera el exministro de Producción Dante Sica, pero que si no le gustan las fuentes de ABCEB, puede ver las de IERAL, que es otra entidad económica que tiene datos similares. Puede ver en otros porcentajes lo que dice la OCDE, que dice, es cierto, dice una caída para este año de un PBI mucho menor a la que te plantea, en este caso, ABCEB, o a la que plantea IERAL, cuando mirás el acumulado del segundo trimestre, pero dice que la Argentina va a ser la protagonista de la mayor caída de la región. También se puede mirar, si no le gustan esos datos, los del Fondo Monetario Internacional, que son los que utilizo. ¿Estaban mal los datos que dimos? No. ¿Le gustaban los datos que dimos? No. ¿Tenían la fuente los datos que dimos? Sí. Las proyecciones en materia económica se dan todo el tiempo. Para un presupuesto nacional, donde también muchas veces la proyección versus la realidad no coincide. Para una empresa que necesita saber cuál va a ser el presupuesto para ese año. Para infinidad de personas que tienen determinados ingresos proyectados. Y esas son proyecciones al segundo trimestre de 2020. Hay infinidad de fuentes. El problema en el periodismo sería si esa fuente no está, si uno la toma como propia. Si uno le pone la fuente, no hay nada que esconder, puede ir, chequear, ver cuál fue la exactitud de esos datos. Y hay un dato adicional. Si uno mira Latin Focus Consensus son la suma de 27 consultoras, bancos de inversión, consultoras económicas a nivel regional. Los datos que dan de proyección para Perú, que tanto enojaron, de México, son los que dimos a mayo. En junio ellos corrigen los datos, como lo hace cualquier proyección, pero están en línea con lo que planteamos, o le decía también lo del IERAL. Con lo cual, enojarse con esos datos es perder el tiempo con una economía que ya datos reales, esto es INDEC, y hay que cuidar al INDEC, 26,4% de caída interanual. ¿Es culpa del presidente? No, hay una pandemia internacional, lo decimos en todas nuestras notas, pero sí hay una gestión local que tiene que hacerse cargo para que esto sea menor, para que la caída sea menor. Inflación, que otra de las cuestiones que le decían que no se comentaban, que no andaban, y él avaló de una forma poco clara. Hemos hablado de la inflación infinidad de veces, la anterior, la posterior, y hoy la inflación, hay que decirlo, está contenida por un cepo que es ficción, pero esa inflación tiene una presión que existe y que hay que marcarla, porque si
el comité de emergencia económica no mira que eso es real y se cree que la inflación es la que tenemos, estaría mintiéndole al presidente. Acá es fundamental también decir que en 2019, como lo decía hace un rato, 15 de enero de 2020 se publicó en La Nación como título principal: la inflación de 2019 fue la más alta en 28 años. Me preocupa que le digan que no se daba el contexto, que no estuvo siempre. Y con esto a mí me parece fundamental, desde el rol periodístico que tenemos, que compartimos con Pablo, que compartimos con Alfredo, los hechos son hechos. Digo, después está cómo cada uno quiere votar, no votar, o la opinión que cada uno tiene. Y siempre hay que diferenciar opinión de hechos. Los datos de la crisis que se pretenden disimular muestran que la mayor profundización de este cepo de 2019 estaba escrita en la nota que tanto le molestó y los tweets. Si alguien le lee la nota, arrancaba la oración diciendo que la mayor profundización del cepo de 2019 está en esa línea. La ensalada de datos falsos que avaló en este caso el presidente no son más que datos correctos. Pero de nuevo, no es esto quién tiene más razón, son hechos. Le pusieron que el cierre de 6 locales en un artículo de 2018 de una colega a la que queremos, que trabajamos con Alfredo muchos años, que es Natacha Esquivel, en el diario Clarín, ponía como que Walmart cerró 6 locales. La noticia de este tiempo, y la contó Alfredo infinidad de veces, es distinta al cierre de 6 locales. Es que está en venta la filial, pero esto no tiene que ver solo con la Argentina, tiene que ver con una estrategia internacional que se desprende y que la contamos infinidad de veces si pusimos en contexto. Y es mentira que la noticia de 2018 es la misma que 2020 porque cambió la estrategia de esa empresa. También es mentira que la TAM se va por culpa de los resultados que tuvo con Mauricio Macri. De nuevo, no es Macri, K, M, Z, H o D. A la TAM le hicieron la vida imposible y lo saben. Son hechos. Si viajabas por la TAM, te mandaban al hangar de 3 kilómetros. Si viajabas por la TAM, y esto no hablo de los últimos 4 años, y lo saben. Y la compañía está en un Chapter 11, como se llama en Estados Unidos, y lo contamos. No es solo culpa de lo local, el turismo está muerto. Pero también es cierto que cuando miran la proyección, y cuando miran los jugadores, y cuando miran las reglas, y cuando miran cómo se están estableciendo esas reglas para la competencia en el sector aerocomercial, está clarísimo que quieren sacarla de juego. Entonces, ¿qué dice un inversor? ¿Apuesto un país que me quiere sacar de la cancha o apuesto un país que me quiere dar reglas claras para seguir invirtiendo? Y así deciden irse. Me parece importante que la verdad sea lo que prime. La emisión récord de pesos, le dicen que es solo por el IFE o la ATP. Eso existe, lo hemos contado, 8 de cada 10 empresas pidieron la ayuda al Estado, pero la emisión no tiene como causa principal el IFE y el ATP. Y cualquiera del comité, del gabinete económico, se lo puede plantear. Hablan del desempleo de Macri. Ya lo hemos contado, el desempleo de Macri. Hemos contado que cerraron los locales, hemos contado que había recesión, pero estamos analizando los 100 días de pandemia. No estamos haciendo un libro de historia. Eso ya estuvo, lo pueden googlear, ponen fuente. Y a diferencia de otros, contamos lo bueno y lo malo. Hoy, ayer, siempre. FECOBA, fuente, 24.000 locales cerraron. ADEFA, fuente, autos. Colegio Escribano, fuente, escrituras. Lo dice el gobierno, 8 de cada 10 empresas pidieron ATP. 162.000 empresas solicitaron renegociar el Ministerio de Trabajo. Se cobraron 800.000 a 900.000 puestos de trabajo, lo dice el Observatorio de la Deuda Social. El 80% de las familias no puede hacer frente a sus deudas. Lo dicen los datos. Y por último, para cerrar, a mí lo que más me preocupa de esta época, y de nuevo, es que nosotros no somos los protagonistas son los hechos. Y no hablar de los silobolsas, no hablar de la realidad económica y decir que está equivocado el dato de la realidad económica, no hablar del contexto y no tratar de solucionarlo, no lo ayudan. Lo mejor de tener un periodismo crítico y un periodismo independiente es que lo bueno y lo malo se marque. Y así hemos contado 5 aciertos y 5 defectos que tuvo la estrategia sanitaria con una de las mejores firmas del sector salud. Y así hemos contado la infinidad de aciertos y desaciertos. Pero el riesgo de enojarse con los datos, el riesgo de enojarse con la información en un país que vivió de la mentira con un INDEC intervenido, que vivió 9 años mintiendo con las estadísticas, que vivió
en 2007 un enojo de un presidente que dijo que porque la lechuga había aumentado demasiado había que taparla y las prepagas habían subido más de lo que le habían controlado, había que tapar el dato, y que esa firma tiene un jefe de gabinete. Señor presidente, por favor, no se enoje con los datos. Vamos con la información.